Hola chicos, pues ya vamos a empezar con lo que es la metodología de la investigación. En este caso vamos a hablar de lo que es el protocolo y el diseño de la investigación. Esta se divide en 3 fases. Vamos a ver cada una de ellas. La primera fase es la fase de la investigación, que es el protocolo en sí de investigación. La siguiente fase es la fase de los métodos y técnicas de investigación y la fase número 3 es la construcción del marco teórico. Vamos a ver cada una de ellas. Esta primera semana vamos a ver la fase 1, que es la del protocolo de investigación. El protocolo de investigación. La elaboración de una exposición del problema nos permite medir la viabilidad de nuestra investigación. ¿A qué se refiere la viabilidad? A que si es posible o no realizar esta investigación. Y así vamos a poder saber si la desarrollamos en su totalidad. Se puede decir que es como elaborar un anteproyecto, pues este estudio nos va a dar ese marco de referencia para saber nuestros alcances como investigadores. Para ello debemos de desarrollar los siguientes aspectos. Vamos a iniciar. Vamos a empezar con lo que es el diagnóstico contextualizado. Hacer un diagnóstico es llevar a cabo un estudio con el fin de optimizar el tiempo para no realizar investigaciones en vano, si es que ya se han hecho estudios con anterioridad. También nos sirve para ubicarnos en nuestro contexto en este estudio, el cual sirva para atender a la solución de una problemática en nuestro entorno. Hacer un diagnóstico es evaluar cuáles son las problemáticas que existen en mi entorno y que me pueden estar afectando para lo que yo voy a investigar, posibles soluciones o áreas de acción. Después seguimos con lo que es la selección y delimitación del tema de investigación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo surge una investigación? Pues bien, esta se puede originar por diferentes motivos. Uno de ellos es ante el deseo de conocer cualquier suceso o fenómeno natural o social, y también puede surgir por la necesidad de explicar un problema que existe en nuestro entorno y que nos afecte en cierto sentido. Cuando esto sucede, se materializa esa idea y así definimos con mayor certeza cuál será el tema en el que nos queremos enfocar. Este tipo de investigación surge por propio interés de las personas sobre algún tópico en el que han decidido profundizar en su conocimiento. Esto significa que se debe de tener alguna referencia previa de aquello que se desea investigar. Por otra parte, los investigadores profesionales no solo se dedican a investigar lo que les agrada, sino que también realizan estudios que son de interés para aquellas personas que los contratan para realizar investigaciones. Si tienes algún tema en el que desees profundizar tu conocimiento, anótalo enseguida. Puedes retomar cualquier asunto que te interese o alguno que se vincule a los problemas mencionados anteriormente. La delimitación del problema consiste en establecer límites al trabajo de investigación. Estos límites pueden ser de carácter temporal o cronológico, de espacio o geográfico, teórico o de lenguaje. Cuando delimitamos nuestra problemática de estudio, la ubicamos siempre en campos de conocimiento de las ciencias, ya sean naturales, sociales o formales. Toda problemática se puede resolver de una manera amplia, pero si abordamos demasiados puntos de análisis podemos perdernos. Por eso es la importancia de delimitar. Esto significa querer terminar por no solucionar nada y perder tiempo, recursos o saturarnos de fuentes de información. Un investigador debe establecer hasta dónde puede investigar y en qué tiempo y en qué espacio. Entre más delimitado o cerrado sea el objeto de estudio, habrá mayor profundidad y mejores resultados a la hora de llegar a las conclusiones. Les presentaré un cuadro para delimitar. ¿Cómo aprender para delimitar? Tiene ciertos aspectos: fuentes de información, tiempo, recursos y espacio. Y vamos a ver cómo podemos delimitar y para qué. En cuanto a las fuentes de información, entonces debemos delimitar para que nosotros como investigadores ver hasta dónde podemos llegar en cuanto al acceso a las fuentes.
si las vamos a poder conseguir y si hay fuentes para nuestra investigación. Y en cuestión de tiempo, ¿cuánto tiempo pretendemos nosotros invertir en nuestra investigación? Y eso va a determinar pues la calidad de la investigación. En el caso del objeto de estudio, existen objetos de estudio que tienen temporalidades y que pueden ser medibles. El punto de los recursos, ahí es como con cuántos recursos contamos nosotros como investigadores, y no solo recursos, estoy hablando de lo económico, lo financiero, sino también los instrumentos, equipo que necesitemos, en este caso de cómputo o laboratorio, con qué contamos como investigadores. Por eso es importante delimitar. Y en cuestión del espacio es donde trabajaremos, si vamos a hacerlo en una oficina, si lo vamos a hacer en una escuela, en el campo, y si tenemos ese acceso a traslados, etc. Es importante la ubicación del problema y su relación con el entorno, el lugar donde se llevará a cabo la investigación. En el caso de nosotros ahorita, por cuestiones de la pandemia, entonces todo lo vamos a hacer desde nuestros hogares. Así que tenemos que tener especial cuidado en cómo delimitaremos nuestra investigación. Continuamos con lo que es el planteamiento del problema. Este consiste en elaborar una sola pregunta, pero bien formulada y compleja, que atienda a varios puntos en discusión, como cuál es el problema, dónde se presenta el problema, quién está dentro del problema, cómo se presenta. La pregunta se va a acompañar de una descripción de los detalles que conciernen a la especificación de la problemática de estudio, de tal manera que un ejemplo, que lo vamos a ver posterior, nada más se los pongo aquí, del planteamiento del problema puede ser: la causa del sobrepeso entre los niños mexicanos que habitan en áreas urbanas se debe a su permanencia constante frente al televisor. Más adelante vamos a ver esta investigación. Otro ejemplo a retomar es cuál es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales en los alumnos de quinto y sexto grado de la escuela primaria Juan Escutia, ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, durante los meses de mayo a junio del 2020. Entonces, en este ejemplo, vamos a ubicar los elementos que debe de reunir el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? Pues las enfermedades gastrointestinales. ¿Quién tiene el problema? Pues los niños o alumnos, de quinto y sexto grado de la escuela primaria Juan Escutia, que está ubicada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. ¿Dónde está el problema? Ya lo dijimos, cuándo y por qué se da el problema. Vamos a sacarlo de la investigación. Si en nuestra investigación tiene todos estos elementos, entonces vamos a saber si nuestro planteamiento es correcto o no es correcto. El planteamiento del problema o pregunta de investigación se relaciona con el momento en el que delimitamos qué es lo que vamos a estudiar acerca del tema seleccionado, es decir, cuando afinamos y estructuramos formalmente la idea que tenemos de nuestra investigación. Una vez que ya identificaste el tema de tu interés, debes acortarlo para que no te pierdas, pues si es muy general, podrás tardar demasiado en investigarlo. Vamos a continuar con la hipótesis. La hipótesis viene del griego hipo, debajo, y tesis, posición, que es postura de apoyo o supuesto de investigación. Es una explicación provisional que nos permite establecer relaciones y explicaciones temporales en el planteamiento de la investigación. La hipótesis es producto de nuestra experiencia y del conocimiento inicial que tenemos del tema que vamos a investigar. La hipótesis nos permite darle un rumbo a nuestra investigación, aunque ésta deberá de ser comprobada o refutada. En la medida que analicemos con mayor profundidad y detenimiento el fenómeno de estudio y lo interpretemos con la ayuda del marco conceptual y teórico, en términos generales, una hipótesis debe ser, pues, conceptualmente clara para todos. Todos debemos entenderla. Debe tener referencias empíricas, no valorativas. Debe ser específica, debe ser comprensiva en la exposición de sus planteamientos y debe de estar relacionada con un marco teórico.
Una vez que tienes claro cuáles son los objetivos que persigues con tu investigación, te habrás dado cuenta ya que tendrás una posible explicación para lo que quieres estudiar, pero solo será tentativa, pues no tendrás aún los elementos suficientes para afirmar o negar al menos explicar. ¿Sí? La hipótesis la vamos a comprobar al final de nuestra investigación. Bueno, en este caso se puede comprobar o refutar. No olvides que tu investigación consiste en comprobar, como les decía, la validez o la negación de lo que has planteado inicialmente. Por lo tanto, una hipótesis deberá estar escrita de forma tal que aún no afirmes con seguridad. Una hipótesis se distingue por contener 3 elementos claves dentro de ella. Lo anterior es el eje central de la investigación, es una afirmación profesional y tiene que tener una relación de causa y efecto. La hipótesis surge a raíz de la intuición que sobreviene al investigador cuando ha observado con atención e interés los hechos y la información consignada en el marco teórico y que permiten explicar el problema planteado. Debe ser formulada en términos que se ajusten a las siguientes reglas. La primera es carácter hipotético. Debe expresarse como una suposición o respuesta provisional al tema planteado. El siguiente es la relación entre 2 fenómenos. Su redacción debe expresarse cómo se relacionan 2 variables o más. Por ejemplo, a menor grado de escolaridad, mayor índice de delincuencia en una zona, pues X, ¿no? El siguiente es la compatibilidad. Una hipótesis normalmente debe de concordar con los principios científicos ya aceptados y comprobados como verdaderos. Y por último, la verificabilidad, que significa que sea posible someterla a prueba para comprobar su veracidad mediante la observación o experimentación. Definitivamente existen algunas condiciones más que debemos considerar al momento de elaborar la hipótesis para tratar de asegurarnos un mejor resultado. Y entre ellas, pues se encuentran los elementos de las hipótesis. Están, pues, las variables. Entendemos por variables o categorías a las propiedades de los hechos, cualidades o atributos a estudiarse, algunas de las cuales pueden modificarse o adquirir diversos valores en una investigación. Tenemos la variable independiente y la variable dependiente. En la variable independiente es el hecho que se presenta como antecedente, causa o condición que afecta de forma determinada al fenómeno que se considera variable independiente. Dicha categoría será la que manipule el investigador con la finalidad de generar esos cambios propuestos. Y la variable dependiente es el factor que se presenta como consecuencia o efecto de la variable independiente. Este tipo de categorías son predecibles, en tanto se manipula la variable independiente. Al observarlas y medirlas, el especialista puede determinar si su intervención ha generado o no los cambios previstos en la o las hipótesis en este caso. Por ejemplo, la obesidad causa baja autoestima. Entonces, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente de este ejemplo? En este ejemplo, la variable independiente sería la obesidad, que es la que genera como consecuencia la baja autoestima en las personas. Seguimos con los objetivos. Los objetivos son enunciados en los que se menciona la finalidad de nuestro estudio y se redactan en relación con el problema y con lo que se pretende de la investigación. Tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos o propósitos de la investigación, como ya les decía, pues son los que se menciona la finalidad. En cuanto a los objetivos generales, defienden de forma general el problema a estudiar y contiene a grandes rasgos el tema que se quiere investigar. Y en cuanto a los objetivos específicos, pretenden describir de forma más específica los pormenores de la investigación y lograr que se alcance el objetivo general.
Luego de que hayas manifestado cuál es la situación a investigar, debes expresar, qué pretendes obtener con tu investigación. Puedes definir un objetivo general y derivar en varios objetivos particulares o dejar solo el objeto general. Eso depende en gran medida de tus propósitos y del apoyo, pues en este caso de tus compañeros de equipo y de tu maestro. Seguimos con lo que es la justificación, que es la parte de la investigación en la que se exponen las razones que influyeron para que el individuo haya optado por estudiar un tema determinado. Deben responder a ciertas preguntas, por ejemplo, como ¿por qué investigo el tema? ¿Qué contribución puede tener mi investigación? ¿A quién va a beneficiar esta investigación? Es la parte de la investigación donde se describe la trascendencia de elaborar una investigación que atienda a una problemática específica. Se expresan las razones y los motivos por los cuales ustedes están elaborando esta investigación. Se acumulan argumentos que defiendan la problemática y resalten sobre todo su trascendencia, la relevancia que va a tener esta investigación. Se expresan las ventajas o desventajas que conlleva la elaboración de esta investigación. Y una justificación estará diseñada por argumentos que cumplan la función persuasiva, donde se pueda convencer al lector de la importancia que tiene realizar esta investigación. Seguimos con los antecedentes. En cuanto a esto, la parte relativa a los antecedentes hace referencia a la búsqueda de información. Esta se realiza con la ayuda de las técnicas de análisis documental para identificar, conocer y hacer mención de los estudios previos relacionados con el asunto o el estudio planteado, es decir, con los trabajos que se hicieron antes y que guardan algún tipo de vinculación con nuestro tema de estudio. Además, en los antecedentes se inicia el análisis de las propuestas teóricas que existen para abordar el tema y se elige el método adecuado para su desarrollo, el cual deberá estar en función del problema y acorde a nuestros objetivos. Y por último tenemos el cronograma de trabajo, que aquí se recomienda establecer la ruta crítica de la investigación, es decir, considerar en su planeación la organización, dirección, control de todas y cada una de las actividades que componen el proyecto que va a desarrollarse. Esto tomando en cuenta los recursos invertidos. Lo anterior podemos expresarlo de forma gráfica por medio de un cronograma de actividades, mediante el cual se organizan las acciones a realizar durante la investigación, haciendo más fácil el registro del tiempo que se va a dedicar. Recuerda que es un registro tentativo y sirve para establecer los tiempos y actividades a desarrollar durante nuestra investigación. Este procedimiento es parte de nuestra investigación, ya que sistematizar tus actividades te dejará ahorrar tiempo y esfuerzo. Y esto es todo, chicos, lo del protocolo de investigación. Pues hay que ponernos a trabajar y a ir pensando en los temas y cómo vamos a hacer nuestro planteamiento del problema.